¿no? España conquistó México, es decir, un país que no existe conquistó a un país que no existe. Entonces ya desde ahí tenemos un problema en cómo nos cuentan la historia. 1504 es un año muy interesante porque es el año en que Hernán Cortés, un castellano, un extremeño castellano de 19 años, deja Castilla para instalarse en Haití. Cuando Hernán Cortés deja Castilla a los 19 años, el futuro rey Carlos I y Carlos V tiene 4 años. Es decir, Cortés y Carlos V pues no se conocen, ¿no? Y para cuando Hernán Cortés está dejando Castilla para la aventura americana, que estará primero en Haití, luego en Cuba y finalmente llegará a lo que hoy es México, Moctezuma lleva 2 años en el poder. Moctezuma, el más cruel y sanguinario de los tlatoanis mexicas, lleva 2 años en el poder. Cortés estuvo en Haití de 1504 a 1514, luego estuvo en Cuba. Cabe señalar que Cortés era un hombre letrado, que sabía leer y escribir, que ya en su momento es bastante, que hablaba castellano, que hablaba latín, que era bachiller en leyes, que era un experto en latinismos. Es decir, no es el hombre salvaje y barbaján que nos vende la historia de México. Cuando uno habla con los verdaderos expertos, como Christian Duverger, el gran experto de Hernán Cortés, te queda claro que era un hombre bastante ilustrado, ¿no? Pero bueno, este proceso al que llamamos conquista, que comienza con el desembarco de Cortés hace 500 años, precisamente en 1519, y que nos va llevando a la toma de Tenochtitlan. De pronto hay que recordar esto: Tenochtitlan no era la capital de un lugar llamado México, nada más es la ciudad principal de los aztecas, ¿no? Y que Cortés, el 13 de agosto de 1521, toma Tenochtitlan al mando de 800 españoles. Y uno diría, bueno, ¿cómo es posible que 800 españoles logren derribar Tenochtitlan? Bueno, porque Cortés venía al mando de 800 españoles y 150,000 indígenas. 150,000 indígenas de los oprimidos por los mexicas que se unen a Cortés. Entonces, la historia está muy torcida desde el principio, ¿no? Y con los españoles llegó un visitante que nadie hubiera esperado. Con los españoles llegó el virus de la viruela. Esto es bien importante comentarlo porque de pronto se habla, pues con esta idea de hay que quitar las estatuas de Colón, que porque el genocidio y demás. El gran genocida de América fue la viruela. Es decir, no estamos hablando de españoles que llegan a masacrar indios, estamos hablando de españoles que llegan y traen viruela. Un virus al que ellos ya han desarrollado defensas, pero que es absolutamente desconocido en el continente americano, que ha estado aislado del resto del mundo. Y para que nos hagamos una idea de que, sí hay una catástrofe demográfica y cultural bárbara entre los pueblos indígenas, porque habría unos 20 millones de habitantes indígenas en Mesoamérica cuando llega Cortés. 100 años después quedan 700,000. Estamos hablando de que en 100 años, a partir de la llegada de Cortés, murió más o menos el 95% de la población indígena originaria. 95%. América quedó prácticamente despoblada, porque este fenómeno se repitió desde Norteamérica hasta Patagonia. Entonces, pero vaya, el gran asesino es la viruela. Como si nos vamos más para atrás, cuando los mongoles invaden toda Asia y llegan a Europa, pues traen la peste negra, y la peste negra mató a la mitad de la población de Asia y a la mitad de la población de Europa, ¿no? Es decir, son fenómenos terribles, pero son fenómenos de la historia humana. Este país lleva menos tiempo siendo México que lo que fue Nueva España, ¿no? O sea, Nueva España existió durante 300 años, de 1521 a la independencia en 1821. Y llevamos 200 años de vida independiente. La independencia de verdad, la que gana Agustín de Iturbide el 27 de septiembre de 1821. Y ahí empieza, justo ahora sí, una relación México-España. México es un país que empieza a existir el 28 de septiembre de 1821, cuando Agustín de Iturbide y Juan de O'Donojú firman el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Y por supuesto, ya hay una España que se consolidó en el siglo XVI. Cuando se proclama la independencia, el rey Fernando VII no la acepta al principio. Eso es un proceso clásico en las independencias. Pero mira, leerte un poquito del Plan de Iguala, que es la proclamación de independencia de Iturbide, porque desde aquí se habla de la amistad. Cuando Iturbide dice: americanos, bajo cuyo nombre comprendo no solo a los nacidos en América, sino a los europeos, africanos y asiáticos que aquí residen. Me brinco párrafos, ¿no? Pero dice, hace 300 años que esta América ha estado bajo la tutela de España, bla, 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 pero es momento de la independencia, ¿no? Y habla, los horrores del pasado, se refiere a la guerra de Hidalgo y de Morelos, que fue tremenda, dice, nos han llevado a la conclusión de que la unión general entre europeos y americanos es la única base sólida para poder ser felices. Y fíjate qué bonito termina el Plan de Iguala de Iturbide, dice, españoles europeos, vuestra patria es la América, porque aquí vivís y aquí tenéis a vuestras mujeres amadas y a vuestros hijos, vuestro comercio y vuestros bienes. Y luego dice, americanos, ¿quién de vosotros puede decir que no desciende de español?
Ved la cadena dulcísima que nos une, añadid los lazos de amistad, la dependencia de intereses, la educación e idioma, y veréis que son tan poderosos que la felicidad común del reino es necesario que la hagamos todos unidos y en una sola voz. Es un Iturbide que está tratando de ganar una independencia sin pelear con España, sino con un lazo de amistad con España. Él lo define diciendo, hay que desatar el nudo sin romperlo.